El celuloide elegido. Todos los enemigos de la nación deben ser eliminados. No solo pondréis vuestras vidas en peligro, sino también las de todos. Prométeme que saldrás con vida. Este viernes se estrena en las pantallas españolas El hombre del corazón de hierro, una historia sobre uno de los nazis más terribles, más odiados de la historia, y sobre los hombres y las mujeres de la resistencia que intentaron acabar con su vida. Hablamos de esta película con Javi Roiz. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte aquí en Radio Sefarad. Javi es el responsable, el jefe de prensa de DEA Planeta, la distribuidora que ha traído a nuestras pantallas El hombre del corazón de hierro, un título que procede, Javi, si no me equivoco, de una frase del propio Hitler. Sí. Como tú has descrito muy bien en la introducción del personaje de Heydrich en la película, fue uno de los dirigentes nazis más sanguinarios, más crueles, y de hecho fue el propio Adolf Hitler el que lo nombró el hombre del corazón de hierro en una conversación. O sea, que es el nivel del personaje del que estamos hablando. También, hablando de siglas y de nombres, comentar a nuestros oyentes que esta es una adaptación cinematográfica de la novela de Laurent Binet, HHHH, que traduciéndolo del alemán significa algo así como Heydrich es el cerebro de Himmler, ¿no? Algo parecido, que editó aquí en nuestro país Seix Barral y que cosechó también muchísimo éxito. Sí, el libro tiene ganó el premio Goncourt. O sea, es un libro muy prestigioso, que tiene es bastante peculiar, porque narra toda la parte de que se ve luego en la película de tanto del atentado con el que se acabó con la vida de Heydrich, pero tiene un punto bastante peculiar porque tiene un tono metalingüístico en el que el propio autor es como es toda la investigación desde el punto de vista del autor y demás. Aquí en el traspaso, digamos, del libro a la película, como el lenguaje cinematográfico es muy distinto, se mantiene algo más convencional, más cinematográfico, pero sí que, por ejemplo, el hecho de que como dices el título, que es HHHH, que es el cerebro de Himmler, de Heydrich, y de hecho Himmler es un personaje secundario dentro de la película. Javi, es curioso porque en otras adaptaciones cinematográficas o otras películas que conocemos que se dedican a poner en la pantalla este hecho histórico, el atentado contra Reinhard Heydrich, como Operación Anthropoid, que es el nombre en realidad con el que se conocía esta operación por parte de la resistencia checa, y la quizá más conocida pero antigua, 7 hombres al amanecer, no se transita tanto por la trayectoria, por el ascenso, claro, en el mundo nazi de Heydrich, algo que aquí en El hombre del corazón de hierro sí se hace, ¿no? Sí, aquí yo creo que es muy interesante ver en esta película cómo que es una cosa muy interesante, que se ha tratado muchísimo ya también en la literatura de los campos, en la literatura posterior, que no es solo, como obviamente es necesario hablar del holocausto en sí, de las vivencias de los supervivientes y de aquellos que no pudieron contarlo, y que hay personas que lo han contado por ellos, que es evidentemente lo más relevante dentro de todo esto, pero sí que es interesante también ver cómo no intentar entender lo incomprensible, ¿no? Que es como una persona medianamente normal, como en el caso de Heydrich, como era antes de entrar en el partido nazi y demás, que es un alemán de clase media, medianamente corriente, como una persona así, a través de unos ideales o de unas situaciones personales y sociales a nivel de cómo estaba Alemania antes de que entrara el partido nazi y demás, como una persona así puede convertirse en una persona tan cruenta y que sea capaz de diseñar un plan que cabe con millones de personas solo por la creencia de que su raza era superior, o de que haciendo eso su país iba a ser mejor, ¿no? Y yo creo que es bastante interesante en la película, porque la película está, digamos, mostrada desde dos puntos de vista que
digamos se van mezclando, pero toda la primera parte de la película es como esta persona, digamos, este alemán corriente, acaba convirtiéndose en este asesino, bueno, en este monstruo nazi, ¿no? Y en esta parte tiene un papel muy importante Lina von Osten, que es la mujer de Heydrich, que está interpretada por Rosamund Pike, que ganó el Oscar, que estuvo nominada al Oscar hace un par de años por la película Perdida. Y es muy interesante ver cómo en esta primera parte de la historia, cómo aunque ellos dos estaban, digamos, de acuerdo, y de hecho hay algunas secuencias al principio de la película en el que se habla de la pobreza de Alemania, de cómo la clase trabajadora no tenía empleos y demás, y cómo, digamos, como ellos entendían que era necesario intervenir de alguna manera para acabar con esto, pero es muy interesante ver cómo realmente la persona que introduce la ideología nazi y quien introduce en el partido nazi a Heydrich es ella que es una aristócrata venida menos, que sí que tiene ese punto más, digamos, ideológico marcado de la supremacía aria y demás, y que él al final, al principio sí que entra de una manera un poco más, digamos, pragmática por el hecho de que cree en el partido como una manera de acabar con la pobreza de su país, y sin embargo una vez que ya entra dentro acaba contaminado por completo de todas las digamos, ideas maquiavélicas y terribles que todos conocemos sobre el partido nazi. Recordar a nuestros oyentes que Heydrich estuvo, por ejemplo, detrás de la Kristallnacht, de la creación y del desarrollo de los Einsatzgruppen, los responsables de la Shoah por balas, que fue el protector de Bohemia y de Moravia, que es conocido como el carnicero de Praga, que por supuesto tuvo muchísimo que ver con la solución final en contacto directo con Hitler y con el propio Hitler, y que era uno que finalmente, Javi, fue el único jerarca nazi que falleció, que murió a consecuencia de un atentado en toda la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso de hecho se considera que digamos, al ser el único dirigente o alto cargo nazi que murió durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la guerra seguía en curso, sí que se considera, como esto fue en 1942, que fue uno de los primeros resquebrajamientos del partido y digamos de los dirigentes nazis, y como una de las primeras piedras en la caída del régimen nazi. Porque sí es verdad que, como bien apuntabas, el hecho de que el propio título de la película, que es El cerebro de Himmler es Heydrich, ¿no? El título original HHHH, se considera que aunque Himmler, por ser una figura más, digamos, mediática y más poderoso a nivel de cargo y demás, siempre se ha asociado a él directamente con la solución final y con el Holocausto, sí que se cree que realmente el que había tejido toda la organización y que había tenido la idea primigenia de la solución final fue Heydrich. Oye, Javi, cuando se presenta este tipo de películas, sobre todo en esta parte en la que asistimos a la carrera dentro del partido nazi de Heydrich, se corre un poco el peligro, o algunos lo piensan así, al entrar en la cabeza del monstruo, en lo humano, entre comillas, del monstruo, que pueda haber cierta empatía o cierta... Sí, es verdad que quizá visto desde fuera se pueda pensar así, pero una vez que estás viendo la película, a pesar de que, como decía, es interesante entender o intentar entender cómo una persona así puede convertirse en algo así, pero en ningún momento de la película hay una empatía real, en el sentido de que pienses, pobre hombre, claro, no le quedaba otra opción que iba a hacer. No, que decir, aquí está 100% claro que aunque estas personas puedas ver cómo la evolución y cómo cambian por algunos contextos sociales y demás, son personas que eran plenamente conscientes de lo que hacían, que eran 100% culpables, no eran personas que estuvieran enajenadas ni que no supieran qué era lo que estaban haciendo. O sea, aquí tú puedes ver la evolución y puedes entender, digamos, la evolución, ¿no? Que es que incluso si quieres se puede hacer como un símil con algunas de las cosas que están pasando ahora mismo en el mundo, ¿no? Que puedes identificar cómo es posible que, ¿no? Pues yo que sé, Trump o cosas así, como gente que empieza a tener ya como unas ideas que se manifiestan casi cercanas a cosas del nazismo, y puedes ver que por contextos sociales este tipo de
de personajes aparezcan y es curioso, interesante a nivel histórico entender cómo pueden llegar hasta aquí, pero en ningún momento ni la película te puede llevar a sacar un discurso que pueda hacerte empatizar con los nazis, y desde o sea, todo el rato el metraje de la película, los héroes, porque así es como nos va a mostrar la historia, así es como fue en realidad, son los guerreros checoslovacos que entregaron sus vidas para intentar salvar las vidas de otros miles, y en el caso de Heydrich, la empatía viene solo por el hecho de asistir a un momento histórico, a la evolución de un personaje muy relevante. En ningún momento hay... Vaya, no hay una empatía real y una conexión emocional real que pueda, digamos, alentar al nazismo, a estas ideas terribles. Todo lo contrario, desde el principio estamos asistiendo a la lucha de los resistentes checos, que acaban de una manera trágica. No sé porque todavía no he tenido oportunidad de ver la película, dinos hasta cuando continuamos con ellos. Llegamos a la cripta de la iglesia de San Cirilo, donde termina su valiente hazaña, ¿sí? Sí, realmente toda la parte, digamos, por la estructura de la película, que es muy interesante a nivel ya no solo histórico sino cinematográfico, a nivel a aquellos a los que les gusten, o sea, cinéfilos, y les guste también hablar del montaje y la estructura. Tiene una estructura muy muy peculiar y muy interesante, porque te muestra una primera parte con toda la, digamos, esta evolución de la que estábamos hablando de Heydrich hasta que se convierte en este carnicero de Praga, y entonces justo hay un momento en el que él va en el coche justo antes del atentado, y aquí entran en escena Jan y Joseph Garsi, que son los digamos, guerreros checoslovacos, y de aquí nos cuentan toda la historia de ellos previa a este atentado, desde que aterrizan en paracaídas, porque ellos vivían exiliados en Londres, como refugiados en Londres, y el gobierno checo los envía a través de un avión, y se tiran en paracaídas y llegan a Praga. Entonces toda la parte que es también muy interesante de ver cómo funcionaba la resistencia checa, tanto entre los propios, entre Jan y Joseph, que es muy interesante ver la relación que hay entre ellos, como de los colaboradores, como por ejemplo el personaje que interpreta Mia Wasikowska, que es Ana, que es también una chica judía que vive en Praga, y que digamos que trabaja para la resistencia en Praga. Entonces, toda esa parte es muy interesante, porque es todo el proceso, digamos, más de cómo se organiza un atentado de este tipo, como todas las cosas que hay que tener en cuenta y demás. Y luego el propio atentado, y ya la escena que comentas de la capilla, que es como todos los aficionados a la historia ya saben perfectamente cómo acaba. Es una escena además muy cinematográfica y muy espectacular de ver, porque está rodada ahí también en una capilla con muchísimos extras, con bastante acción en ese momento de la película, y un final muy épico y muy heroico, que al final lo que te muestra es lo que comentaba antes, ¿no? Que estas dos personas fueron unos mártires que entregaron sus vidas ni siquiera sabiendo exactamente si con lo que ellos querían hacer iban a conseguir cambiar algo, era simplemente con la esperanza de cambiar algo, ¿no? Y la película, imagino que nos muestra que eran perfectamente conscientes de lo que iban a sacrificar, ¿no? Porque es también una historia de amor. Totalmente, sí. Esta historia, digamos, con Ana, sí que el personaje de Jack, que interpreta a Jack O'Connell, Jan, sí que comenta una historia de amor con Ana, que es la chica que Mia Wasikowska, que es la chica que les, digamos, que les protege allí, que les da cobijo, y que es como su punto de conexión con el exterior, porque ellos viven recluidos por miedo a destapar todo el entramado que están organizando, ¿no? Pero también es importante la historia de amor, pero también la propia historia de personas, digamos, que de manera casi altruista entregan sus vidas por salvarla de otros. Una cosa muy heroica, muy heroica, y por eso yo creo que toda esta historia de la operación Antropoide y de Heydrich y demás ha tenido muchas adaptaciones y tiene mucho peso en la literatura sobre la época nazi, porque es una historia con un personaje muy relevante que es Heydrich, que era uno de los altos cargos del régimen nazi, y con una historia muy heroica alrededor.
Sí, esa historia que podremos ver en las pantallas españolas a partir de este viernes, El hombre del corazón de hierro. Muchísimas gracias, Javi, por habernos hablado de esta película que estamos deseando ver. Gracias a vosotros, y estoy deseando que la gente vaya a verla. Yo creo que es una película que a los que les guste la historia les va a fascinar, y estoy seguro que dará mucho que hablar. Toda potencia necesita hombres en las sombras que se ocupen de los secretos más importantes. Solo los mejores de nuestro pueblo serán capaces de devolverle a nuestra nación su grandeza. ¿Sabes cómo le llama el Führer? El hombre del corazón de hierro.